Hola, ¿qué tal chicos? Buena tarde. Vamos a analizar en esta ocasión cómo calcular el ángulo entre dos vectores. Entonces es un procedimiento bastante sencillo, pero bueno, de todos modos hay que repasarlo. ¿Sale? El ángulo entre dos vectores, imagínate que tienes un vector que está definido como 2i más 3j. Obviamente esto nos da una ubicación en el plano cartesiano. Y tenemos otro vector que es el vector b, que sea menos 7i más j. ¿Sale? Entonces, si nosotros necesitamos, en este caso vamos a calcular el ángulo que forman esos dos vectores, vamos a utilizar una expresión bastante sencilla que tiene que ver con esto del producto escalar de los vectores que ya hemos repasado en un buen de ocasiones. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es utilizar la siguiente formulita. Lo voy a poner de este lado. El coseno, vamos a poner así, el coseno del ángulo alfa, suponiendo que ángulo alfa es el ángulo que está entre esos dos vectores, el coseno del ángulo alfa siempre va a ser igual al producto punto o el producto escalar de u y b entre el producto de sus módulos, en este caso sería el módulo de u multiplicado por el módulo de b, que también es algo muy similar a lo que hicimos ya en el vector unitario. Entonces, bueno, según la fórmula, lo que requiero pues son los módulos de cada uno de ellos. Entonces lo primero que voy a hacer es calcular los módulos. Recuerda que los módulos no es otra cosa más que una aplicación del teorema de Pitágoras, por decirlo de una forma, una distancia desde el origen al punto donde se encuentra este vector, ¿no? Entonces sería la raíz cuadrada, vamos a ponerlo completo, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. 2 al cuadrado evidentemente son 4 y 3 al cuadrado pues obviamente son 9, ¿no? Entonces 9 más 4 nos va a dar la raíz de 13 en este caso, ¿sale? El módulo de u, la raíz de 13. Sacamos el módulo de b, lo voy a seguir en color azul. El módulo de b sería la raíz de menos 7 elevado al cuadrado, pero recuerda que al elevarlo al cuadrado pues se hace positivo. Y entonces el módulo de b sería 7 por 7 son 49, 1 por 1 pues es 1, ¿sale? Y aquí nos daría entonces la raíz de 50, que también se podría simplificar, se podría hacer otro procedimiento, pero no le veo mucho sentido en simplificar, porque al fin y al cabo esto lo vamos a utilizar para meterlo en la calculadora y encontrar el valor de alfa. Entonces, si simplificamos o no, no afecta para nada. Entonces, el ángulo, ahora si me regreso otra vez al color negro, vamos a hacer el procedimiento. El coseno del ángulo alfa va a ser igual al producto punto, o sea, u por b. Recuerda que el producto punto, es más, antes de hacer la parte del coseno del ángulo, vamos a hacer el producto punto. U por b no es otra cosa más que multiplicar 2 por 7, o sea, i por i. En este caso sería 2 por 7, pues obviamente son menos 14, porque obviamente el 2 es positivo y el 7 es negativo. Estamos haciendo un producto escalar que ya hemos visto en varias ocasiones, está bastante sencillo, nada más para recordarlo. 2 por menos 7 son menos 14, y obviamente 3 por 1, aquí no hay nada, se entiende que si la j no trae ningún número, entonces es una j, entonces sería 3 por 1, sería 3, y le ponemos pues más 3, ¿no? Entonces quiere decir que el producto punto de u por b pues no va a ser otra cosa más que un sencillo menos 11, ¿vale? Ahí no hay nada de extraño, nada de raro, es lo mismo que hemos estado analizando en varias ocasiones. Entonces ahora sí, el coseno del ángulo alfa va a ser igual al producto punto, según la fórmula, o sea, menos 11 entre el producto de de los dos módulos, que en este caso sería la raíz de 13 y la raíz de 50. Lo ideal es que metamos esto a la calculadora tal y como está, para que no tengamos pérdidas de decimales y demás. Entonces, quiere decir que, a ver, vamos a hacerlo, ¿no? Alfa va a ser igual al coseno a la menos 1 de esta operación, menos 11 entre la raíz de 13 por la raíz de 50, ¿vale? Entonces metemos eso a la calculadora, preferentemente, pues si tienes la opción de tener una calculadora Natural Display en la que puedas meterle fracciones, pues adelante, haz uso de las fracciones. Si no, entonces ve haciendo tus operaciones de tal manera que al final obtengas el mismo resultado que voy a calcular ahorita. Y si no te sale, inténtalo nuevamente, no te des por vencido a la primera, ¿vale? Entonces es menos 11 entre, y en la parte de abajo le ponemos la raíz de 13, y luego siempre acuérdate de ponerle el por, aunque aquí yo no se lo puse, aquí no le puse el por porque no es necesario ponerlo en la expresión, pero en la calculadora sí es importante que le pongas el por. Algunas calculadoras, si tú le pones una raíz y luego le pones otra raíz, no lo entienden. Algunas otras sí lo entienden. Va a depender mucho del modelo, del tipo de calculadora que tengas, ¿vale? Entonces, al hacer la operación al hacer toda esta operación, meterla en la calculadora, entonces vamos a obtener que alfa es igual a 115 grados con
Bueno, 115.55 lo vamos a dejar en grados, no lo vamos a manejar en sistema sexagesimal, lo vamos a dejar en sistema decimal, entonces 115.55. Lo podría redondear a 56 porque son 115.5599, pero con dos cifras que le pongas después del punto es más que suficiente. Entonces aquí le ponemos 115.55 grados y quiere decir que estos dos vectores, entre ellos, van a tener este ángulo de 115 y lo podemos pasar a radianes, podemos hacer un buen de cosas, ¿sale? Obviamente el ángulo que estamos calculando nos va a ayudar a definir vamos a decirlo así, el otro ángulo con el que podría estar el vector. Imagínate, por ejemplo, un vector que está en el primer cuadrante y otro vector que está en el tercer cuadrante, más o menos algo así, ¿no? Entonces el ángulo que estamos, imagínate que este es el vector U y que este es el vector B. El ángulo que estamos calculando es este, es el ángulo más pequeño, aunque no salió nada pequeño, pero es el ángulo más pequeño. Evidentemente hay otro ángulo más grande que es el que complementa o es el ángulo que va a completar los 360 grados. Ahorita eso no nos interesa, nada más nos interesa calcular el ángulo, ¿sale? Cuando el ángulo sale, pues vamos a decirlo así, cualquier ángulo, entonces se puede decir que los vectores son un par de vectores cualquiera, por llamarlo de una forma, ¿vale? Hay ocasiones, chicos, en que vamos a tener vectores que no son cualquiera, por decirlo de una forma, o sea, vectores que cumplen con ciertas características. Y la primera de ellos es que hay veces que tenemos vectores que se les conoce como vectores paralelos. Por ejemplo, imagínate que tenemos el vector U y este vector U tiene un valor o está definido como, ahora lo voy a poner en formato de coordenada para irlo variando. Acuérdate que si lo pongo en formato de coordenada o le pongo la I y la J es lo mismo. El vector B vamos a suponer que es menos 4 y 6, ¿sale? Entonces, lo mismo que vamos a tratar de calcular el ángulo entre estos dos vectores, calculamos sus módulos. El módulo de U sería la raíz de 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, entonces otra vez vamos a utilizar 13, ¿no? Aquí como que me excedí con la raíz, vamos a hacerla más pequeña, no tiene que estar tan grande. Entonces, y el módulo de B, ya para no tener que estar apuntando tanto, lo hacemos directo. 4 por 4 serían 16, 6 por 6 serían 36 más 16 nos van a dar 52, ¿no? Entonces aquí sería la raíz de 52. El producto de U por B, ya también lo vamos a hacer directo. 2 por 4 serían menos 8 y menos 3 por 6 serían menos 18. Obviamente eso nos va a dar menos 26, ¿vale? Trata de también hacerlo a lo mejor un poquito más directo, sin tener que hacer tanto procedimiento, porque no se requiere, esas operaciones se pueden hacer de manera mental. Entonces, el ángulo, aplicamos la fórmula y nos dice que el coseno del ángulo alfa va a ser igual a el producto punto, o sea, U por B, el producto escalar de U por B, entre el producto de sus módulos, que sería U y sería B, ¿sale? Entonces, al hacer la sustitución, vamos a tener obviamente un menos 26 de este lado, entre un, sería el producto de U, que sería, bueno, el módulo de U, que sería la raíz de 13, y multiplicado por la raíz de 52. También se podría simplificar, por ejemplo, en lugar de 52 le podemos poner, no sé, 4 por 13, ¿no? Se me ocurre, y a lo mejor el 4 por 13 nos va a dar este 52, y el 4 tiene raíz, sería dos veces la raíz de 13, y se puede simplificar de muchas formas, sí, pero al momento de hacer la operación, entonces voy a obtener algo así. Va a ser, mira, fíjate, el coseno de alfa, al momento de meterlo a la calculadora, cuando tú metes esto a la calculadora, entonces vas a obtener un 180, ¿sale? Este 180 significa que uno de los vectores va hacia la derecha, ¿sale? O sea, uno de ellos es positivo, mientras que el otro es negativo. Ahorita lo estoy poniendo como suponiendo que los vectores son horizontales. No necesariamente tienen que ser horizontales. Me refiero a que si tienen un ángulo de 180 grados, o sea, obviamente una cosa así, un ángulo de 180 grados, suponte que este es el vector U y que este es el vector B, entonces vamos a suponer o vamos a decir cuando tú obtengas 180 grados como resultado, entonces no son vectores cualquiera. Cuando yo obtenga otro número, el que sea, no importa, son vectores cualquiera y se acabó la historia. Pero cuando yo obtenga 180 grados, entonces tengo que decir que estos vectores son vectores paralelos, ¿va? Es importante, son vectores paralelos. Y además, estos dos vectores tienen, vamos a decirlo así, direcciones opuestas. O sea, además de ser paralelos porque tienen el mismo sentido, tienen direcciones opuestas, ¿está bien?
vamos a manejarlo de esa forma. Entonces, uno está a cierto ángulo y el otro está apuntando exactamente para el otro lado, media vuelta, 180 grados, como le quieras llamar. Simple y sencillamente los vamos a manejar como paralelos, ¿vale? Son dos vectores que son de tipo paralelo. Hay ocasiones, chicos, que también vamos a tener otro tipo de vectores que vamos a suponer que al momento de hacer la operación te sale cero. Vamos a suponer, aquí lo voy a poner como una nota, no lo voy a hacer para no perder tanto tiempo, pero vamos a suponer que cuando tú haces el ángulo, de hecho aquí no es coseno, eso es, o sea, el ángulo, déjame quitarle el coseno. Cuando tú haces la operación y resulta que el ángulo es de 0 grados, pues entonces también son paralelos. Ahí la diferencia es que en lugar de ir en sentidos opuestos, van a ir en el mismo sentido, ¿vale? O sea, ¿qué quiere decir? Que los dos vectores están apuntando hacia el mismo lugar, aunque no necesariamente tienen que estar uno sobre del otro, o que a lo mejor estén muy separados entre ellos, no importa, lo que importa es hacia dónde va, su direccionalidad, ¿vale? Entonces, en este caso, si tenemos 180 grados, entonces son paralelos. Si obtengo 0 grados, también van a ser paralelos, con la diferencia de que van a tener diferentes direcciones en el caso de 180 y la misma dirección en el caso de 0, ¿vale? Y por último, chicos, vamos a suponer que tenemos un par de, bueno, en esta parte de los ángulos entre vectores, vamos a suponer, chicos, que tenemos un par de vectores que tengan estas características. Vamos a suponer que U es igual a 3i más 4j, vamos a ponerle por acá 3i más 4j, y que B sea menos 4i más 3j. Ya viste que los números están intercambiados y además hay una variación en el signo. Eso va a ser bastante fácil de visualizarlo, pero aún así hay que realizar el procedimiento para comprobarlo, ¿vale? Entonces, fíjate, de aquí sacamos el módulo de U, que sería 3 por 3 sería 9 y 4 por 4 serían 16. Evidentemente, pues 9 más 16 nos van a dar 25, ¿vale? Lo podemos simplificar, claro, como esta es una raíz exacta, pues sería 5, ¿vale? Y el módulo de B sería igual entonces a 4 por 4 16, 3 por 3 9 y pues me va a dar 25. Ese ya se va a ser el primer indicativo de que este no es cualquier tipo de pareja de vectores, por decirlo de una forma. Aquí va a dar 5. Y donde nos vamos a dar cuenta de esto, ya para corroborarlo o ratificarlo, entonces va a ser cuando hacemos el producto punto. El producto punto, en este caso 3 por menos 4 me va a dar menos 12, lo voy a escribir. Y más 4 por 3 me va a dar más 12. Y resulta entonces que el producto punto va a ser igual a 0. Si nosotros metemos eso a la fórmula, que dice coseno del ángulo alfa es igual al producto punto de U por B entre el producto de los módulos UB, entonces vamos a tener que sustituir un 0 entre la raíz de 25, la raíz de 5, o bueno, la raíz de 25, la raíz de 25, o simplificado como sea. Al final del camino, vamos a decir, aquí lo pongo como simplificado ya, 5 que multiplica a otro 5, como sea que lo pongas, obviamente el resultado va a ser 0, ¿no? Entonces tú vas a obtener un coseno de alfa que va a ser igual a 0. Cuando nosotros sustituimos el coseno de alfa, o más bien la inversa del coseno de un 0, pues vamos a obtener 90 grados. No, obviamente no hay, no va a haber un más 0 o un menos 0. Recuerda que el 0 pues no tiene signo, simple y sencillamente es 0 y se acabó. Entonces el ángulo alfa es de 90 grados. Cuando tú obtengas 90 grados significa que estos vectores son perpendiculares, y también se les va a denominar vectores que se van a llamar ortogonales, ¿vale? Eso también es importante que lo reconozcas, ortogonales. Entonces ya tenemos tres tipos o tres variaciones. Puede ser que sea un ángulo cualquiera, que los dos vectores no tengan nada que ver entre ellos, que simple y sencillamente tienen un ángulo de separación y ya. Puede ser que los dos sean paralelos, con la misma dirección, o en direcciones opuestas, no importa. Y puede ser que los vectores sean ortogonales, o sea, vectores que sean perpendiculares entre ellos, ¿vale? Entonces, el día de hoy vamos a analizar esta parte. También, quiero que veamos algo de, bueno, en la próxima sesión vamos a ver algo de proyecciones de vectores, que está también bastante sencillo, pero ahorita vamos a terminar esta semana con esta parte de los ángulos entre los vectores. Entonces, en los ejercicios que te voy a asignar, por favor, en cada uno de ellos, realiza el procedimiento que tengas que realizar y al finalizar colócale si son paralelos, ortogonales o no. Entonces, para no entrar en conflicto, si son paralelos, con que le pongas que son paralelos es suficiente. O sea, si al momento de que te sale
sale alfa son 180 o al momento que te sale alfa son 0, ponle paralelos y se acabó, ¿sale? Si son ortogonales es porque alfa te sale 90 y te vas a dar cuenta con el producto que va a ser 0. Y si no, entonces le vamos a poner que es un vector cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí le vamos a poner cualquiera, así le vamos a poner. Quiere decir que me estoy refiriendo a que estos dos vectores no tienen ningún tipo de relación entre ellos, ¿vale? Entonces, la actividad de refuerzo la verdad que está bastante sencilla y pues les agradezco muchísimo su atención, chicos, que pasen una excelente noche, ya es noche, entonces les pido que pues repasen lo que hemos estado viendo para que no lo olviden, para que el día que pues tengamos que hacer la evaluación no estemos tan fuera de lugar, ¿sale? Les agradezco mucho, excelente noche.